Habrás notado que en esta campaña electoral hay varios candidatos que proponen cosas muy parecidas a lo que sucedió en el 2001. Quizás sos muy chico y no te acordás. Te voy a contar alguna de esas cosas, en particular una que se llamó blindaje y que acaba de proponer nuevamente Patricia Bullrich. Hacia finales del año 2000 la situación económica era francamente crítica. El Banco Central se había quedado sin dólares y había usado además los dólares de los ahorristas. Es así entonces que el presidente de la Rúa anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, otra vez el Fondo Monetario, que lo llamaron blindaje. ¿Y por qué blindaje? Bueno, básicamente porque consistía en que el Fondo Monetario Internacional iba a poner a disposición unos 40.000 millones de dólares para blindar la economía argentina. En la última semana Patricia Bullrich dijo exactamente lo mismo. Dijo: bueno, ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir. Pero ¿qué pasó en el 2001 que cuando uno escucha blindaje le agarran escalofríos? Ese blindaje, el del año 2000, que terminó muy mal en el año 2001, básicamente iba a generar un shock de confianza tal que vinieran nuevamente dólares a la Argentina y que además se resolviera la cuestión fiscal. El 20% de los recursos que recaudaba la Argentina se dedicaban exclusivamente a los intereses. Bueno, nada de eso pasó. Esta cuestión del préstamo, que lo tengo ahí, lo uso si lo necesito, ¿te recuerda algo? Sí, efectivamente, en 2018, cuando Macri va al Fondo Monetario Internacional, también le pide un crédito de esas características que ni siquiera lo íbamos a usar. ¿Sabés cómo lo llamaron? Crédito precautorio. Bueno, finalmente usamos no solo lo que le había dado el fondo, los 45.000 millones de dólares, sino que no los usamos para ninguna cuestión que podamos ver y tocar. Se fugaron. El expresidente de la Rúa prometía en aquel momento que iba a generar empleo, que iba a crecer la economía. Ninguna de estas cuestiones finalmente se concretó, pero quizás lo más importante para pensar es ¿qué le pedía el Fondo Monetario Internacional a la Argentina a cambio de ese blindaje que nunca llegó y que no funcionó? Esto es importante porque si evidentemente hay intenciones de recorrer el mismo camino, es muy probable que el organismo pida nuevamente las mismas cuestiones. Te paso a detallar. Escucha bien. Primera cuestión, eliminación de la prestación básica universal, es decir, que cada vez que se calcule la jubilación se haga sobre un monto menor. En segundo lugar, aumento de la edad jubilatoria de las mujeres. En tercer lugar, el clásico ajuste fiscal. Te agrego además recorte en dos organismos claves, el ANSES y el PAMI. Y en quinto lugar, una cuestión que vos recordarás mucho y que cuando se habla del 2001 uno remite lamentablemente a esa postal, que fue el recorte del 13% a los jubilados. Eso también fue un pedido del Fondo Monetario Internacional en el marco del blindaje. De hecho, ese recorte se produce 7 meses después, en julio del 2001. Efectivamente, el gobierno de la Rúa y de Bullrich hacen el recorte de los jubilados de 13%. Una cosita importante que viene a cuento también de lo que estamos viviendo hoy. En los primeros meses del 2001, es decir, después del blindaje, la fuga de capitales generó que el ministro de Economía, que era Machinea, renunciara. ¿Sabes quién vino? Sí, López Murphy, otro que hoy en la actualidad también te propone las mismas cosas que en el 2001, que eran básicamente recorte de gasto y recorte de educación pública. Después del blindaje vino Cavallo, vino el mega canje y en términos de deuda, quizás la cuestión más crítica, la Argentina pasó de tener un stock de deuda de unos 80.000 millones de dólares a más de 100.000 millones de dólares por estas dos operaciones que te acabo de mencionar. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.